La entrevista. Saludos amigos, bienvenidos. Vamos a tener una conversación muy interesante con el secretario de seguimiento de los proyectos de la presidencia, con el doctor Benjamín Colamarco, a tenor de una realidad muy concreta. Hombre, son 5 meses y días que ya tiene este gobierno de gestión. ¿Qué ha hecho este gobierno en ese periodo? ¿Qué es lo que le hereda este gobierno al país y a la futura administración que viene? Creo que es importante desarrollarlo porque, hombre, a tenor de las coyunturas, a veces se sabe más lo malo que lo bueno, y muchas de las cosas buenas que ha desarrollado el gobierno prácticamente ni se conocen, ¿no? Yo la verdad tengo una gran preocupación por eso, porque la inversión social sobre todo que ha hecho el gobierno, la inversión en infraestructura que se ha desarrollado, prácticamente marca un antes y un después con respecto a los gobiernos anteriores. Así que, ¿quién mejor para ayudarnos en esto que es el secretario de seguimiento de los proyectos que el gobierno ha desarrollado? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, doctor Colamarco. ¿Cómo, hombre, evalúa usted toda esta situación, todo este periodo? Son 4 años y meses que lleva, casi un mes que lleva el gobierno en gestión. Dentro de poco esta cuestión se termina. ¿Qué es lo que le hereda el gobierno del presidente Cortizo a Panamá? Muchas gracias, periodista Bermúdez. Un saludo a todos los televidentes y radioescuchas. Paz y bien para todos, que sea un año próspero y positivo. Yo pienso que esta administración, la administración Cortizo, ha sido una administración resiliente, ha sido una administración anticíclica en la complejidad, ha sido una administración innovadora, ha sido una administración con visión, que se ha crecido y ha sido una administración para la gente y por la gente en medio de dificultades. Yo siempre he dicho que ningún gobierno o ninguna administración puede ser comparada con esta porque le ha tocado circunstancias inéditas. La pandemia, la guerra en el este de Europa, los 2 huracanes, Eta y Iota, el cambio climático, pero ha sido una administración, como he dicho, que ha tenido la capacidad de sortear, reorientar y avanzar en esto. Cuando digo que una administración anticíclica es porque ante un ciclo tan complejo, afectado por las perturbaciones que he dicho, ha tenido que tomar medidas contrarias a esos ciclos, ¿no? Claro. Y eso implica un proceso de manejo de las finanzas públicas que ya venía con problemas deficitarios desde administraciones anteriores y situaciones por resolver que en el año 2020 fue impactada además por el problema mundial de la pandemia. Claro. Alguna gente injustamente señalan que la pandemia es un pretexto y realmente es muy triste y lamentable que se diga. ¿Cuánto le costó la pandemia a este gobierno? Pero es que el punto es que la pandemia es una realidad, no es un pretexto. Social, económica y política. Y cuyos efectos todavía el mundo entero los está viviendo. Okay. Entonces no es un pretexto. Hemos tenido que enfrentarlo y con recursos limitados redirigir el presupuesto público para tomar esas medidas anticíclicas en materia económica, en materia de las finanzas públicas, en materia de políticas públicas, en materia de salud, en materia de el desarrollo social. Y eso impactó obviamente el plan estratégico de gobierno, el plan de acción uniendo fuerzas de la administración, que ha tenido que irse reajustando durante estos 5 años, pero hemos tenido resultados positivos. Por eso insisto en que han sido medidas anticíclicas que han ayudado a que la economía, pese al efecto de la caída de la economía durante el año 2020, en el año 2021 la economía panameña volvió a crecer, en el año 22 creció, en el año 23 creció al 7%, el desempleo que durante la pandemia se elevó hasta el 18.5%, ya lo tenemos debajo del 7%, por lo menos hasta octubre del año 23 estaba en el 7%. Eso significa que en Panamá, hasta octubre del año 23, tenemos alrededor de 1.934.000 panameños empleados, que es mucho
mucho mayor que la cantidad de empleos que teníamos inmediatamente antes de la pandemia. Usted habla de recursos limitados. Yo entiendo que este problema de los recursos limitados no comienza con la pandemia. Entiendo que apenas que el gobierno comienza a laborar, se encuentra con una situación deficitaria o con una ausencia de recursos que de alguna manera repercuten y hacen que el gobierno deba acudir al mercado internacional a buscar recursos. Eso es correcto. Bueno, cuando hablamos de políticas anticíclicas, obviamente con esa dificultad de entrada en términos de déficit y de ingresos corrientes disminuidos, de hecho, durante esos primeros años tuvimos deficiencias del ingreso corriente de alrededor de 5.000 millones, 4.777 millones, por ejemplo. Claro. Y Panamá no tiene banca central. Panamá no puede imprimir papel moneda. Panamá no puede acudir a poder compensar estos déficits imprimiendo balboas o dólares. Y tampoco en la administración Cortizo quiso aumentar los impuestos. Y en consecuencia, lo que nos quedaba era recurrir a los empréstitos internacionales, con la ventaja de que Panamá tiene y todavía tiene grado de inversión, lo que significa que el costo del dinero es más bajo que para otros países que no tienen grado de inversión. Y recurrimos a eso y fue exitosa la política del gobierno de la administración Cortizo con relación a acceder a esos empréstitos con intereses más competitivos que otros países, justamente por lo que acabo de señalar. Y no aumentamos impuestos y mantuvimos niveles importantes de estabilidad en la demanda agregada, que es muy importante en estas coyunturas. Doctor Colamarco, cuando este gobierno comenzó, una de las, digamos, herencias fue un conjunto de proyectos no acabados, ¿verdad?, valorado casi en 22.000 millones de dólares y del cual la administración anterior había desembolsado cerca de 12.000 millones de dólares. ¿Por qué la administración Cortizo no hizo denuncia de eso? Bueno, los proyectos que quedaron abandonados surtieron los trámites que corresponden en la ley. Recuerden que los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Así que todos esos proyectos han sido derivados a las instancias que corresponden. La administración Cortizo corrigió, resolvió los aspectos legales que tienen que ver con la capacidad de poder reactivar esos proyectos con el interés de poder entregarle esos proyectos detenidos de hace 11 años o de hace 8 años. Bueno, el estadio Juan de Montes de Arosemena desde hace más de 20 años que no se utilizaba, que estaba sin poder ser... ¿Puede decirse que la administración Cortizo vino a terminar lo que otros prácticamente no habían concluido? En algunos casos a terminar proyectos abandonados por administraciones anteriores y en otros casos proyectos nuevos ejecutados por esta administración. Hablemos de los nuevos. Miren, la administración Cortizo ha hecho un esfuerzo por diversas áreas de impacto social. Voy a iniciar por una que para mí es muy importante, los CAIPI, los Centros de Atención a la Primera Infancia, que va aparejada a una ley de primera infancia también aprobada por esta administración. La administración Cortizo ha aprobado y ha inaugurado justamente durante este último periodo, la semana recién pasada, inauguró otros 2 CAIPI que sirven para que las familias, los trabajadores, puedan tener a sus hijos en centros de atención primaria a la infancia, que también los va preparando para iniciar su ciclo escolar. ¿De cuántos CAIPI estamos hablando? Estamos hablando de nuevos CAIPI, alrededor de 15 recién inaugurados, y durante todo el periodo estamos hablando de más de 30 CAIPIs por esta administración. ¿Hay un costo promedio? Un costo promedio depende, porque hay CAIPI más pequeños, hay CAIPI más grandes. Bueno, en estos días tuvimos la posibilidad de ir a Tonosí cuando había un CAIPI que se estaba cayendo. Bueno, y después fuimos a la inauguración con la ministra Castillo. Y en estos días se inauguró uno grandísimo. Así que eso es un tipo de proyecto. Pero hay otros proyectos carreteros importantes. Por ejemplo, la carretera en Veraguas que va hasta Pisbae. Carreteras enormes que tienen un potencial para el desarrollo pecuario, pero también tienen un potencial turístico. Claro. De hecho, he notado en y el las desarrollo redes, mismo, porque al lado de las carreteras comienzan a surgir después casas, comercios, etcétera, es que hay un impacto en la economía local muy importante. Y carreteras como esa
le puedo mencionar una cantidad, por ejemplo, la carretera que va desde Cuesta de Piedra hasta Volcán, Río Sereno, otra carretera que impacta, repito, tanto al sector agropecuario como el sector turístico y como la vida de la gente, la calidad de vida de la gente. Proyectos que tienen una envergadura importantísima y esos son proyectos de esta administración. La carretera que va por la costa abajo de Colón, hasta la costanera, que va hasta Miguel de la Borda, 65 kilómetros, una carretera espectacular. ¿Hay algún aproximado de kilometrajes en carreteras construidas? ¿Cuántas puede ser? Cerca de 2.000 kilómetros de carretera. Es lo que hereda este gobierno. Y todavía hay carreteras en construcción. Y hay proyectos que no se van a terminar en este periodo, pero que ya están en ejecución. Y quiero señalar 2 o 3 proyectos carreteros importantes. Uno, el intercambiador de la Área Económica Especial Panamá-Pacífico en Arraiján, hacia el oeste, que va aparejado a la ampliación es un complejo de carreteras. a 8 carreteras. Claro, por eso le estoy diciendo. Intercambiadores, ahí hay 2 intercambiadores, intercambiador en Panamá Pacífico, intercambiador en el cruce de la autopista Arraiján Chorrera con la Panamericana. Están los 8 carriles, Puente de las Américas Arraiján, una vía espectacular. Es la esperanza de la gente de Panamá Oeste, ¿no? Está además el viaducto de La Pesa que va desde acá de Chorrera hasta El Espino, que ese proyecto va a terminar en casi 4 abril, mayo, y es un viaducto que usted va a poder entrar desde la autopista o desde la Panamericana, dependiendo de por dónde venga, y llega directamente hasta El Espino, sin tener que pasar por el tráfico abajo, que se va a dirigir solamente para los que van hacia La Chorrera o hacia las rutas más cercanas antes del Espino. Eso va a hacer un impacto importante. Y paralelo a eso viene el metro, la línea 3 del metro, que todos pueden observar que ahí hay todo un complejo de obras que está ejecutando la administración Cortizo, que va a facilitarle la vida y la movilidad a toda Panamá Oeste y viceversa. La gente va a poder dormir. Amigos, estamos conversando con el doctor Benjamín Colamarco sobre la herencia que la administración Cortizo deja a las administraciones venideras. Vamos a un corto y pronto estamos de vuelta. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen termina en junio próximo. El 1 de julio ya tenemos una nueva administración. ¿Qué le deja este gobierno a las nuevas generaciones, a la nueva administración? Estamos conversando sobre este tema con el secretario de Proyectos, de Seguimiento de Proyectos del Gobierno, con el doctor Benjamín Colamarco. Doctor, este gobierno ha hecho aportes novedosos, si se quiere, ¿verdad? Inclusive dentro de ellos se habla de la creación de nuevos ministerios, ¿verdad? Del aspecto tecnológico que ha aportado el gobierno. Desarrollemos un poco esto porque, por ejemplo, hay alguna gente diciendo por allí, o algunas cosas que trascienden, de que estos ministerios lo único que hacen es aumentar la burocracia. Y estamos hablando de ministerios como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, ¿verdad?, que fueron creación de este gobierno. Cómo no, miren, en materia institucional, la administración Cortizo ha tenido el cuidado de generar una institucionalidad que sirva para la atención y desarrollo de sectores importantes que estaban un poco rezagados. Claro. En materia de cultura, el Ministerio de Cultura ha creado nuevas instancias de participación cultural, ha logrado avanzar. Bueno, se acaba de inaugurar la Ciudad de las Artes, que es el reconocimiento y el posicionamiento de las artes, de los artistas, de nuestros escritores, el ballet, los músicos, para etcétera. Un espacio digno para la cultura nacional, que yo invito a que participemos y usemos la Ciudad de las Artes para motivar a la juventud, a la niñez, a la adolescencia, a los adultos mayores, a la sociedad en su conjunto, a adentrarnos en el mundo de la cultura, del arte, para despejar las mentes y crecer en términos de la satisfacción
de las necesidades del ser humano que pasan también por esas necesidades culturales. El Ministerio de Cultura ha jugado un papel fundamental desde esta institucionalidad creada por esta administración. Lo otro tiene que ver con el Ministerio de la Mujer. Mucha gente... Antes de pasar a eso, doctor, la creación del Ministerio de la Cultura pasa prácticamente 50 años después de que se crea el INAC. Eso es correcto. ¿Verdad? Y el yo INAC quisiera, antes de seguir adelante, hacer un reconocimiento público a Nelly Ingram, que acaba de fallecer y que ha sido conjuntamente con Jaime Ingram uno de los pioneros de esta labor. El maestro Jaime Ingram fue el primer director del INCUDE durante el proceso revolucionario. Así es. Así que él fue promotor de la cultura, y doña Nelly Ingram también, una extraordinaria maestra, pianista. Un dúo región, un dúo reconocido en el mundo entero. De hecho, cada área y sala de la Ciudad de las Artes tiene el nombre de un artista o literato panameño. Hay una sala Jaime Ingram. Hay una sala Jaime Ingram, y de cada una de las salas tiene el nombre de un artista o un literato, un escritor panameño. Claro. Eso es importante. En el caso de la mujer, del Ministerio de la Mujer, es una institución que da espacios para ir equiparando derechos de igualdad que van más allá del sexo, sino que tienen que ver con las capacidades, claro, y con las oportunidades. Y el Ministerio de la Mujer está jugando ese papel importante para lograr esa equiparación, esa justicia que permita esa igualdad, y también para preservar las condiciones de vida de las mujeres en un mundo que a veces queda con rezagos de épocas pasadas. Pero también... Y yo creo que el Ministerio de la Mujer juega también un papel importante en esa nueva institucionalidad y de ese enfoque que va aparejado con proyectos de ley que tienen impacto en todos estos sectores. Hace un momento hablé de la primera infancia. ¿No? Hace un momento hablé de la primera infancia, pero también de la familia, claro, también de la igualdad de las mujeres. El señor presidente en estos días en el gabinete aprobó también la ley para los afrodescendientes en Panamá. De hecho, estuvieron presentes todas las organizaciones representativas de afrodescendientes. De hecho, hace poco hubo un congreso mundial aquí en Panamá del mundo de los Rastafari. A veces me da la impresión de que los propios medios no destacan la espectacularidad de esta. Y eso habla de la diversidad cultural que hay en Panamá y en el mundo. Y escogieron a Panamá no porque a la Organización Mundial de los Rastafari le vino en gana, sino porque hay una historia detrás de esa selección de Panamá para esto. Así que hay más allá de obras físicas, también hay avances institucionales importantes en la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También la nueva metodología que planteó este gobierno. Nunca se han escogido magistrados de la Corte Suprema de Justicia como lo ha hecho la administración Cortizo. Claro. No existe ninguna comparación. Y ojalá que se mantenga así. Ojalá se mantenga así. Pero eso es un tema que hay que reconocer también a la administración Cortizo. Pero también, por ejemplo, hay proyectos que la gente no conoce. Hay un programa que se llama Portcel, que tiene que ver con la administración de la parte logística, de puertos, aduanas, trámites, etcétera, etcétera. Y aprovechar esta posición geográfica que tenemos, que es más que el Canal de Panamá. Es el Canal de Panamá, pero también es la parte de lo que yo llamo el Canal Seco de Panamá, claro, que también se está desarrollando a través de una serie de mecanismos y aportes tecnológicos como el Portcel, como por ejemplo el Canal Seco de áreas aduaneras especiales para el transbordo terrestre en condiciones en que todo el flujo mundial del transporte marítimo y la economía del transporte marítimo está cambiando. La situación que está pasando en el canal de Suez con los hutíes y muchas navieras están cambiando sus rutas. Nosotros no podemos quedarnos pensando en que no debemos mejorar nuestra competitividad, y no se trata solo de la competitividad del canal o la competitividad solo de los puertos, sino también de los aeropuertos y también del canal seco, ferrocarriles, carreteras, vías, viaductos,
que permitan Es un punto de conexión, esa Panamá, potencialidad y desarrollar polos de desarrollo, que es lo que ha planteado el presidente Cortizo, y que ya hay una visión de más largo plazo para el país claro, con relación al tema de polos de desarrollo. Así que eso es muy importante. Y el otro elemento tiene que ver con la gente, mi querido periodista y estimado televidente. La pandemia hizo que también desarrolláramos más creatividad. Por ejemplo, se desarrollaron una infinidad de programas tecnológicos y digitales que antes no existían, que desafortunadamente la pandemia los aceleró. Pero bueno, lo bueno es que permitió esa innovación que este gobierno ha logrado potenciar en educación. En la aplicación del programa de Panamá Solidario, la utilización de la cédula. La utilización de la cédula, esa es una bancarización gratuita de un mecanismo de adquisiciones popular. No hay forma de decir que alguien se robó popular, algo, ¿no? no, porque usted puede entrar con su a cédula. la base y usted puede entrar a la base de datos y sabe quién compró y qué compró, porque obviamente solo para alimentos y medicina. Así que y de hecho hay un reconocimiento internacional por esa implementación tecnológica del vale digital a través del pago, a través de la acreditación, a través de la cédula. Pero también hay otros componentes importantes. Por ejemplo, todo el sistema de robótica y el programa STEAM, que es para el aprendizaje de las matemáticas. La administración Cortizo, la primera dama, la señora Yasmín Colón de Cortizo, y la ministra de Educación se metieron mucho en ese tema del STEAM. Y fuimos sede, ¿no? Y fuimos sede de la reunión mundial de robótica. Vinieron más de 80 países, claro. Y Panamá fue centro de robótica y hay muchos avances en ese sentido. Han habido decenas de encuentros internacionales en Panamá en el último quinquenio. Bueno, el tema ambiental también fue importante, y en el tema ambiental esta administración también ha hecho cosas que son progresistas, van hacia el futuro. Por ejemplo, Panamá, antes de lo establecido por Naciones Unidas, ha protegido el 54% de su mar territorial, cuando Naciones Unidas había planteado que se protegiera el 30% en el año 2030. Panamá fue más allá. Nosotros lo hicimos en el año 22. Y hoy otros temas importantes. Miren, Panamá tiene 68% de su territorio en cobertura boscosa. Las administraciones, como la administración Cortizo y antes, en la época del proceso revolucionario, que fue cuando se fue desarrollando todo este sistema de protección de parques nacionales, reservas forestales, etcétera. Panamá tiene el 35% de su territorio protegido por leyes especiales de protección, 35% del territorio. El 32.5% del territorio está protegido porque forma parte de las comarcas de los pueblos originarios, de las 5 comarcas. Así que 32% está protegido en las áreas comarcales. Ya estamos hablando de 67% del territorio protegido. Y tenemos además la protección de nuestros mares. Eso nos da la capacidad de ser uno de los muy pocos países carbono negativo. Panamá es uno de los 5 países en el mundo carbono negativo. Y hablemos un poco de los beneficios que eso genera para el país. Eso genera, en primer lugar, capacidad de poder bancarizar, monetizar esos recursos sin dañarlos, sino monetizarlos para desarrollar programas justamente de estabilización y de sostenibilidad. Sostenibilidad que es el equilibrio entre el ambiente y la gente, preservándolo también para las futuras generaciones. Ese proceso también ha sido protegido por la administración Cortizo. Y quiero decir, en el caso de la mina, la administración Cortizo señaló categóricamente que iba a acoger el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y la administración Cortizo ha cumplido con ese fallo porque es obligatorio cumplir con las disposiciones de ese órgano del Estado que es la Corte Suprema de Justicia, donde ha habido una escogencia magistrada que ya explicamos. Pero quiero decir que la mina solamente representaba el 0.01% del territorio que durante 20 años se fue
utilizando esas 12.300 hectáreas. O sea que era un pequeño punto en este panorama que yo acabo de decir. Pero bueno, eso ha sido una decisión y hay que cumplir los fallos, aunque en algunos casos no estemos de acuerdo. De eso vamos a hablar un poquito cuando estemos de regreso. Estamos conversando con el doctor Benjamín Colamarco sobre qué le deja este gobierno al país. Pronto estamos con ustedes. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en esta conversación con el doctor Benjamín Colamarco sobre lo que hereda este gobierno al país. Prácticamente quedan 4 meses y medio, 5 meses y tantos. En materia, por ejemplo, de proyectos, en materia de medicamentos, han habido gestiones que este gobierno ha desarrollado, inclusive no ha sido fácil el tema de los medicamentos. ¿Qué nos dice sobre eso? El presidente Cortizo designó una mesa técnica de medicamentos y le correspondió la coordinación de la mesa técnica de medicamentos por delegación del presidente de la República al vicepresidente José Gabriel Carrizo. Durante 2 años y medio, la mesa técnica de medicamentos, donde están representados todos los sectores involucrados, desde los pacientes hasta las universidades, los laboratoristas, la academia, los médicos, la Facultad de Medicina, la Facultad de Farmacia, la Facultad de Enfermería. En fin, era una mesa amplia que fue debatiendo este proceso para lograr acceder, que haya acceso, que haya accesibilidad a medicamentos de calidad y seguros para la población, un problema que se viene protrayendo desde hace más de 30 años sin que se pudiese resolver estas situaciones de algunas prácticas oligopólicas en algunos casos, en fin, y ha tenido resultados. Por ejemplo, farmacias y drogas. Okay. Antes demoraban hasta 3 años para un registro. ¿Por qué? Porque había muchas trabas de demasiados intereses. Esta administración Cortizo logró que farmacias y drogas, ahí donde está la profesora Elvia Lao, extraordinaria funcionaria, ha logrado que esos registros, que antes demoraban 2 y 3 años, se hagan en 30 días. Se agilicen. Se agilicen en 30 días. Pero no solamente eso, sino que además de esa agilización, se permite que con las certificaciones de la FDA, por ejemplo, de los Estados Unidos, o de Europa, certificaciones y registros ya validados por Estados Unidos y Europa con los regímenes correspondientes, con las agencias especializadas y los regímenes correspondientes, se puedan también validar en la República de Panamá. Y eso también hace que podamos acceder a otros mercados de una manera más ágil. Eso lo logró esta administración. También se actualizaron una serie de decretos para facilitar las adquisiciones conjuntas en el sector público. Claro. Acaba de pasar una licitación conjunta, Caja de Seguro Social, MINSA y patronatos, donde vamos a tener la capacidad de abastecer por 2 años el suministro que se requiere para los hospitales, tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud. A eso iba, doctor Colamarco. Se acaba de aprobar la ley del medicamento. Claro, el problema del abastecimiento y el problema del abaratamiento de los medicamentos, eso, ¿cuál es el nivel de repercusión de estas gestiones en esa aspiración popular? Con la ley de medicamentos que acaba de ser aprobada, también producto de la gestión de la mesa de medicamentos que coordinaba el vicepresidente Carrizo, con la participación de todos estos sectores, vamos a lograr no solamente hacer más eficiente el proceso de adquisición y de preservación en cuanto a calidad de los medicamentos, sino que también va a permitir una apertura de mercado sin perder los controles, es decir, sin perder lo que tiene que ver con la salud humana, o sea, primero la salud humana, para que esta apertura permita disminuir costos de medicamentos y también las compras conjuntas, porque se establece el observatorio de medicamentos que permite establecer bases de análisis de precios globales para poder tener mejor acceso a estos medicamentos. ¿Se rompe en algún aspecto la práctica monopolística? Se rompen las prácticas oligopólicas
en el sector de las farmacias y se abre un espacio para mejorar las condiciones en que los pacientes y los ciudadanos y las personas en Panamá podamos acceder a nuestros medicamentos, tanto en el Seguro Social como en el Ministerio de Salud o en las farmacias privadas. La ley de medicamentos es un avance importante que permite este optimismo en cuanto a los medicamentos. Yo creo que es un resultado que se le debe reconocer a la administración Cortizo durante más de 30 y tantos años de problemas con relación al acceso a los medicamentos. Doctor Calamarco, una de las áreas donde ha habido, digamos, mayor repercusión, donde se aprecia con mayor, digamos, puntualidad logros de esta administración es en el área de las infraestructuras. Próximamente, por ejemplo, está por entregarse la extensión de la línea 1 del metro, pero además también ha habido hospitales, inclusive se dio la orden de proceder de la Escuela República de Venezuela. ¿Qué nos dice sobre esto? Eso es muy interesante su pregunta y válida, porque la sociedad debe realizar que las obras no son valiosas por sus costos o por su estructura. Las obras son valiosas para el servicio que deben dar estas obras, y ese servicio, ese beneficio, esa atención que se va a producir a través o por medio de estas obras es fundamental. La ciudad de la salud. La ciudad de la salud es verdaderamente un complejo hospitalario multidimensional. Una obra espectacular. Y moderna, de primer mundo, donde usted tiene varios institutos, tiene temas de hematología, tiene temas de robótica, tiene temas de cirugía, de cardiovasculares, neurológicas, de cáncer, claro. Hasta un hotel hay ahí para cuando los familiares de los pacientes tengan que Entiendo quedarse. Que ya se han hecho más de 100 operaciones robóticas. Se han hecho más de 100 operaciones robóticas exitosas, muy complejas, y han sido exitosas. Repito. Y lo otro, la calidad en cuanto al ambiente que hay en la ciudad de la salud. Claro. Porque cuando alguien está enfermo, lo que menos quiere es el estrés de un ambiente que lo... Quiere estabilidad y quiere estabilidad emocional. Claro, claro. Y el hospital, la ciudad hospitalaria tiene ese diseño. Por ejemplo, el área pediátrica tiene una ambientación agradable para los niños. Por ejemplo, la cucarachita mandinga de Rogelio Sinán ha sido diseñada en las paredes. Claro. Los diseños están adaptados para los niños con los colores idóneos, psicológicamente adaptados. Claro. O sea, es algo de primer mundo para el pueblo panameño. Y no es la obra, es lo que va a servirle a la nación, al ciudadano, a las personas, a los niños en la República de Panamá. Pero lo mismo vale por el hospital Manuel Amador Guerrero en Colón, que quedó abandonado hace 11 años con una serie de problemas administrativos. ¿Cuánto de progreso queda en el hospital de Colón? El hospital de Colón tiene el 47% de avance, habiendo estado abandonado totalmente. Ya será la otra administración la que lo termine. El hospital de Almirante fue inaugurado en estos días. También totalmente equipado. Un hospital totalmente equipado. El hospital de Barú también totalmente equipado, un hospital de primera. En fin, el hospital de Metí va prontamente a reactivarse. También ha habido muchos problemas legales que ha habido que ir destrabando, que dejaron esas administraciones anteriores para poder recuperar, renovar, lograr acuerdos con las aseguradoras, porque recuerden que vienen de procesos muy tortuosos. Todo eso se destrabó. En medio de la pandemia hubo que ganar tiempo para poder resolverlo. La pandemia nos quitó mucho tiempo, nos quitó mucho esfuerzo y mucho enfoque. Y muchos recursos, miles de millones de dólares para poder solventar esto de la mejor manera. Pero ahí están los hospitales. El Hospital del Niño. 3 piedras se pusieron, 3 primeras piedras se pusieron en el Hospital del Niño. Y ninguno construyó nada. Esta administración no puso ninguna piedra. Esta administración inició la obra del Hospital del Niño. ¿En qué nivel se encuentra? No la vamos a terminar en este periodo porque son
4 pisos subterráneos y luego vienen 6 pisos del área clínica y luego vienen 12 pisos adicionales arriba. Es un hospital del niño que los niños de Panamá se merecen. Y ya tiene un avance importante. Son casi 16 pisos. Son casi 15 pisos. No va a terminarse en este periodo, pero esta administración lo ha dejado andando. Usted puede pasar por la avenida Balboa o la cinta costera y usted va a ver cómo ha avanzado ese proyecto, igual que ha avanzado el hospital donde estaba la Renta 5, el hospital de seguridad ocupacional, salud ocupacional, que también usted pasa por ahí, usted ve cómo va avanzando. Son obras que han generado empleo, que han generado adquisiciones. ¿La Escuela de República de Venezuela en qué nivel está? Bueno, se entregó la orden de proceder. Ha habido algunas situaciones de diseño que han atrasado, diseños y aseguramientos que han atrasado el inicio de la obra, pero eso también se está resolviendo para que comience. En esta administración lo debe terminar. La próxima administración debe continuar estos procesos de que estas obras, como el Hospital del Niño, como el Amador Guerrero, como la Escuela Venezuela, puedan terminar, siendo que ya se resolvieron los problemas más complejos que había que resolver para que esas obras avanzaran. Así que son proyectos importantes. Otro de los temas muy sentidos, muy requeridos por la ciudadanía panameña, es el tema del agua y el tema del IDAN. ¿Esto en qué ha quedado? Miren, el agua es un problema muy complejo. Panamá tiene 500 ríos. 350 ríos están en la vertiente del Pacífico, 150 ríos están en la vertiente del Atlántico. El 75% del agua de los ríos va a dar al mar. Repito, 75% del agua de los ríos va a dar al mar. Ahí se pierde prácticamente. Entonces nosotros, la administración Cortizo, entendiendo esto, ha diseñado un esfuerzo para poder preservar esto sin generar situaciones que afecten al entorno, al entorno. Hay plantas potabilizadoras que están en ejecución, no vamos a poder terminarlas todas. Está la planta potabilizadora de Sabanita, está la planta potabilizadora de Howard, está la planta potabilizadora de Gamboa, está la modernización de las Mendozas, que ya se aprobó, ya tiene orden de proceder en coordinación con la autoridad del Canal de Panamá para poder potabilizar agua y lograr mejorar los niveles de distribución de agua, Hay un tema de cambio climático en el mundo. Nosotros debemos tener un mejor sistema de utilización del agua y debemos ser más racionales en cuanto al uso. En Panamá, primero, toda el agua que usamos es agua potable. Hay países donde el agua potable es para una cosa y después hay agua no potable para el resto, para lavar los carros o para el jardín. En Panamá no es así. En Panamá, y nuestro consumo es un privilegio enorme que tiene Panamá. Panamá es uno de los países que más agua consume, igual que somos uno de los países que más arroz consumimos. En fin, entonces estas plantas están andando. Algunas van a terminar, otras no van a terminar, pero no están abandonadas, es lo que quiero decir. Están en proceso. También ha habido otros proyectos que han sido tan complejos resolver el problema. Por ejemplo, el Centro de Salud de Curundú. Esta mañana hubo un trabajo comunitario, interinstitucional, que llamamos Brigadas para la Acción, en el corregimiento de Curundú. Y ahí está el Centro de Salud nuevo, que está parado de hace 8 años, de hace 9 años, porque los problemas legales que tiene y los problemas de seguro y de fianza y de contrato es tan complicado y tan complejo que todavía no se ha podido destrabar. Entonces es muy probable que ese quede ahí en esa situación. Es bueno decir esas cosas, doctor Colamarco, porque eso le explica a las personas por qué este sí, por qué este no, por qué se ha progresado de esta manera. Estamos conversando con el doctor Benjamín Colamarco sobre lo que deja este gobierno a las futuras generaciones y también, bueno, a la administración que inmediatamente asuma la dirección del país en el mes de julio próximo. Cuando estemos de vuelta vamos a conversar sobre un tema que sé que ustedes están esperando, cómo quedan las finanzas. Ya estamos de regreso. Pronto regresamos. Estamos de vuelta.
Bien, amigos, entramos ya en la parte final de esta entrevista con el doctor Benjamín Colamarco sobre lo que deja el gobierno panameño del presidente Laurentino Cortizo Cohen a la futura administración que en el próximo mes de julio asuma la dirección del país. Hay mínimamente 3 temas que quisiéramos abordar con él en este segmento, que es uno, por ejemplo, la situación del sector agropecuario, cómo queda esto. Han habido algunas protestas en estos días, ¿verdad? En el marco del trabajo deportivo, qué es lo que aporta este gobierno y cómo quedan las finanzas. Doctor Colamarco, vamos con el sector agropecuario. ¿Cómo no? Miren, el sector agropecuario ha sido el sector privilegiado por la administración Cortizo. Y no lo digo yo, lo dicen... ¿Y entonces por qué las protestas de la gente chiricana? Bueno, y les voy a explicar. Es que algunos arroceros, no todos, algunos arroceros en Chiriquí tienen la expectativa, como ha sido la gestión esta tan consistente en el sistema de pagos de los subsidios correspondientes a los granos, arroz, maíz, frijoles, etcétera, etcétera. Ellos quieren que haya un compromiso. Recuerden que los ciclos agropecuarios no coinciden con los ciclos presupuestarios. Okay, claro, las cosechas tienen su periodo. Son distintos, no coinciden. Entonces, se han pagado las cosechas 22, 23, 23, 24. Ellos quieren que se les garantice la cosecha 24, 25. Y presupuestariamente eso no se puede. Y se les está atendiendo, se les está explicando que eso no es posible, pero que esta administración ha dejado las pautas y los procesos, las garantías para que eso pueda avanzar y cumplir con los pagos. Justamente el presupuesto entró en línea el 15 de enero. O sea, porque recuerden que una vez que se aprueba, entra la nueva vigencia, se da el proceso de mensualización y pormenorización y entra en línea. El presupuesto acaba de entrar en línea el 15 de enero y ya esta mañana se hicieron los primeros desembolsos para el Ministerio de Desarrollo, o sea, de la tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta mañana es jueves hoy. Con las ordenaciones de pago, sí, en estos días, con las ordenaciones de pago, se hicieron las transferencias para el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la cuota parte que corresponde en ese interín entre una vigencia y otra, porque quedamos, repito, ¿cuánta gente se beneficia de este trabajo que se ha hecho en el sector agropecuario? Porque es que a veces aquí se dice, no, es que este gobierno no ha hecho nada, es que la gente no se ha beneficiado en nada. Entonces, el empleo rural alcanza 250.000 de personas. El empleo rural. O sea que todo lo que está vinculado al sector de la producción agropecuaria genera por lo menos 250.000 de beneficiarios. ¿Por qué? Porque están vinculados al sector agropecuario. Pero no solamente eso, sino también está beneficiado el país, porque en la medida en que nuestra producción agropecuaria aumente, disminuimos las importaciones. Esta administración ha parado las importaciones. Solo se importan las cuotas parte que corresponden cuando en el ciclo de producción se necesita para que no haya desabastecimiento. Y eso se hace discutiendo con los productores en la cadena del arroz, en la cadena de los productores, y se llega a acuerdo de cuál es la importación. Eso no pasaba en las administraciones anteriores. En las administraciones anteriores lo que había era la avenida de las importaciones. Se ponían los barcos en el Atlántico y en el Pacífico. Era la avenida de las importaciones. El arroz que venía de Guyana. Hombre, y de todos lados. Y ahora se ha protegido la producción nacional y se le ha dado el apoyo. Bueno, en plena pandemia el sector agropecuario creció 3%. Porque el presidente se enfocó en la seguridad alimentaria y que los productores tuvieran la capacidad de producir y mantener el empleo rural y mantener el empleo agrario. Y eso se logró con esta administración. Así que el sector agropecuario es un sector que ha sido realmente punta de lanza del esfuerzo de la administración Cortizo. Y eso, pero nos queda una cosa pendiente, doctor Colamarco. El TPC entra a garantizar en el año venidero los libres aranceles en una serie de productos, granos, etcétera. El gobierno del presidente Cortizo ha hecho hasta lo imposible porque en carne, pollo y huevo eso se reconsidere. Sin embargo, eso parece no haberse concluido. Bueno, le voy a hablar de cerdo, pollo, huevo y leche, que son productos sensitivos. El presidente Cortizo ha señalado, y lo ha dicho
en las reuniones que ha tenido con la secretaria de Comercio de los Estados Unidos y con la embajadora de los Estados Unidos en la República de Panamá, la señora embajadora, ha señalado que deben hacerse revisiones al TPC, sobre todo en estos rubros sensitivos que yo acabo de señalar. Pero en la práctica, el Consejo de Gabinete hace muy poco aprobó un límite estableciendo una cuota en la importación de productos del cerdo. Hubo una reunión. ¿No riñe eso con el acuerdo del TPC? Pero es parte de una decisión autónoma porque Panamá, dentro del propio TPC, siempre hay letras chiquitas. Y la administración Cortizo ha sabido leer la letra chiquita que algunos no leen. Y en esa letra chiquita, luego de un debate con el gabinete y con los productores de porcinocultores de Panamá, se logró aprobar un tope a la importación de carne de cerdo que está contemplada en el TPC con los Estados Unidos. Y bueno, no ha pasado nada, simplemente se tomó la decisión. Y lo mismo va a ocurrir con otros productos sensitivos como la leche, no la leche, los productos lácteos, algunos productos lácteos, el pollo y el arroz. Siempre se ha dicho que el sector agropecuario incorpora un porcentaje mínimo al PIB del país. ¿Se ha incrementado eso? En esta administración, el aporte del sector agropecuario al Producto Interno Bruto ha sido importante. Repito, solamente en la pandemia aportó el 3%. Y hemos llegado a niveles superiores. Pero lo más importante, repito, hay un factor que preserva la dinámica económica interna cuando tú apoyas al productor nacional, cuando tú claro, dejas de importar, porque cuando tú importas, exportas divisas, claro, mientras que cuando tú aportas recursos a la producción nacional, tú mantienes las divisas en el país, generas empleo y eso a su vez fortalece apoya el consumo. La demanda agregada, claro, que es la suma del consumo de la familia, de la inversión privada y del gasto público, menos las importaciones, más las exportaciones. Ese hace un neto de la demanda agregada en el país y eso mejora la demanda económica, la situación económica. Por eso Panamá, después que hubo una caída tremenda durante el periodo de la pandemia, posterior a la pandemia o en los años subsiguientes, hemos tenido crecimiento. Panamá ha sido uno de los países que ha tenido crecimiento regular durante los últimos 3 años y el mayor de la región, teniendo una inflación más baja. Panamá tiene una de las inflaciones más bajas del mundo, 1.6% de inflación. Así que eso en el sector agropecuario es muy importante. Doctor Colamarco, se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera que usted hiciera un rápido balance sobre el aporte que ha hecho este gobierno en materia deportiva. Extraordinario. ¿Cuál ha sido? Miren, bueno, primero quiero hablar del Juan Demóstenes Arosemena. Lo mencioné al inicio. En los próximos días, el señor presidente de la República, después de 20 y tantos años de estar abandonado, va a inaugurar el estadio Juan Demóstenes Arosemena, pero no solamente es la estructura como remodelada moderna, sino que se contrataron arquitectos restauradores porque ese estadio es un estadio construido para los Juegos Centroamericanos de 1938. O sea, es histórico. Es histórico, así que se recuperó toda la fachada, los escudos de todos los países centroamericanos y del Caribe. Bueno, en la gradería principal, los que íbamos al estadio, que nos gusta el béisbol, ahí había 2 barcitos que estaban bastante abandonados. Estos restauradores los restauraron de la misma manera que estaban en 1938. Así que la gente cuando vaya no diga, pero esos barcitos se ven como viejos. Es que están restaurados tal como eran en 1938. Eso es un regocijo, es una riqueza para el deporte nacional. Pero también se inauguró el Justino Salinas de La Chorrera. También se va a inaugurar el 28 de noviembre acá en San Miguelito. En San Miguelito, donde muchos jugamos fútbol. El Sporting. Exactamente, ahí se va a inaugurar próximamente. Hay estadios en Bocas del Toro, nuevos, en fin.
En el deporte se ha hecho una gran inversión también en pequeñas canchas, en la costa abajo de Colón, en algunas provincias, incluso áreas urbanas como canchas pequeñas en áreas urbanas como en Tuira, Chucunaque, los Libertadores. En fin, en el deporte también ha habido un aporte importante, pese a las dificultades y pese a que los ingresos corrientes no han sido suficientes y hay muchas limitaciones presupuestarias, pero se ha ido enfocando en lugares y en áreas específicas no nos queda tiempo para el desarrollo nacional. De nacional. las finanzas ya, doctor Colamarco. Vamos a ver cómo traemos aquí a alguien del MEF que nos hable sobre esto, porque en detalle es importante definir en qué queda lo de la deuda, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera hacerle una pregunta final, porque ya me señala el productor que se acabó el tiempo. Usted ha hablado de toda una serie de beneficios, de obras, pero la comunidad nacional parece no saberlo. Sí. ¿Qué ha pasado con la labor de difusión del Estado que prácticamente no se ha sentido? Yo pienso, y es una autocrítica que nos hacemos, que en nuestro tema del método de comunicación ha sido una debilidad de nuestra administración. Lo reconocemos, el presidente Cortizo lo reconoce, nosotros lo reconocemos. No todo es perfecto. No todo es perfecto, todo es perfectible, perfecto solo Dios. Casi perfecto, perfecto solo Dios. Pero nuestra metodología de comunicaciones sí, ha sido un talón de Aquiles y es una lástima porque se han hecho muchas cosas que la gente desconoce y al desconocerla entonces tiene una percepción que no es la realidad, claro. Una percepción negativa que no es justa. Pero bueno, debemos reconocer que no es exacta, que no es precisa, pero también hay que decir que vivimos en una sociedad democrática. El presidente Cortizo es un hombre muy comprometido con la institucionalidad democrática, con el proceso democrático. Es un hombre que jamás permitirá que haya una situación que perjudique la democracia del país. Todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución, y lo que haya que ordenar o ajustar, se tiene que ajustar y hacer las cosas de manera correcta. Esa es la línea de nuestro gobierno, de la línea de nuestra administración para la gestión del Estado Nacional panameño. Así que yo quería decir eso, pero también tengo que decir que en el caso de la deuda, no hay más tiempo, tiene que traer al Ministerio de Economía y Finanzas, pero proporcionalmente, la deuda de esta administración es proporcionalmente menor a la generada por las administraciones anteriores. Con todo y pandemia, y ellos no. Con todo y pandemia, porque la pandemia es una realidad, no es una mentira. La pandemia es un hecho cierto, que la hemos tenido que enfrentar y que hemos superado de manera Amigos, optimista. Benjamín Colamarco ha estado con nosotros en el día de hoy, hablando un poco sobre lo que hereda el gobierno a las futuras generaciones y al terminar en el próximo mes de junio su periodo de gestión. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en otra entrega. Saludos. La entrevista.